Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal, Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado, ya lo conocemos, Miguel Ángel González, ha estado aquí en el canal anteriormente. Y bueno, Miguel Ángel, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás tú? Gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, gracias a ti, gracias por asistir. Miguel Ángel, pues hoy me gustaría hablar de un tema que tú dominas bastante, que tienes años trabajando en él y que vienes de ahí, pues justamente de la industria petrolera y de todo lo que se está dando. Em, ¿Cómo ves tú este cambio de la noche a la mañana repentino, ver una industria petrolera que viene de una producción o que está todavía en una producción actual de 0,9 o 1.000 millones de barriles por día? Todavía está lejos a ese nivel histórico que veíamos, esa PDVSA pujante con una producción, bueno, significativa, mucho más significativa de lo que está. ¿Cómo describes tú la situación actual, en producción y cuáles crees tú que sean las expectativas que se están esperando para los próximos, llamemos, 8 meses? Bueno, como tú bien lo acabas de decir, estamos a años luz de lo que fue el esplendor de nuestra PDVSA, cuando habían casi 3 millones de barriles diarios, cuando estaba la producción a tope, las refinerías a tope, los estudios de geología estaban a tope y bueno, lamentablemente todo eso, por lo que ya conocemos, se fue perdiendo, ¿no? Ujú. Ahora bien, es bueno que mencionemos que hay, como quien dice, unos brotes verdes. Hablemos de la nueva ley, la reforma a la ley de hidrocarburos, Ujú. que no es la maravilla que han vendido, pero es algo positivo, algo que le hacía falta al país. Una ley que fue sacada como los magos de la chistera, de la noche a la mañana, sin haber consultado a gente experta en la materia. Pero tomemos lo que fue, que tiene varias cosas positivas. No sé si tú quieres que Sí. a grandes modos hablemos Bueno, a mí de me los gusta, aspectos pues, positivos, de ¿no? todo eso vamos a hablar, pero bueno, de una u otra forma quería conocer, de parte tuya, cómo ves tú este cambio actual. ¿Cuál crees tú que sea la expectativa de un venezolano que en este momento se estará preguntando, bueno, pero esto verdaderamente se va a desarrollar como se piensa? ¿Cuándo se hará? ¿Cuál será a fin de año? Porque sí que es cierto de que tenemos una necesidad de ver cómo se desarrolla el país, cómo crecen, cómo se abren oportunidades, independientemente de la situación política, que es otro tema, que entendemos que es particular, pero lo que está en este momento en la conversación de esa expectativa, ¿cómo lo ves tú personalmente que estuviste allá adentro? ¿Es tan fácil hacerlo? ¿Es rápido hacerlo? No, rápido no es. Y lo otro es que este tipo de programas son positivos en el sentido de que vamos a hablarle clara a la gente y no vamos a engañar a nadie, ¿no? La idea Correcto, no es crear falsas expectativas. es correcto. Vamos a partir de que una empresa como Petróleos de Venezuela, que era la sexta empresa del mundo, la fueron destruyendo poco a poco durante 20 años, no la vamos a revivir en cuestión de 6 meses, un año. Eso es falso. Primero, porque no hay los recursos. Y segundo, porque no hay el capital humano para hacer esa labor Es un buen titánica. punto, es un buen punto. Ujú. Además de las condiciones que tampoco están dadas. Cuando te hablo de las condiciones, una de las cosas más importantes, y creo que fue porque la visita del secretario de Energía de los Estados Unidos recientemente a Venezuela, que no hay confianza en PDVSA, no hay confianza. Lo primero que hay que crear para un ambiente de resurgimiento en la industria petrolera es la confianza en las directrices de Petróleos de Venezuela.
Tú no puedes tener en una empresa como Petróleo de Venezuela una junta directiva y un plan y un panel gerencial, sobre todo el primer nivel, nada más de gente que sigue una tendencia política. Eso no funciona en ninguna empresa energética del mundo, ni va a funcionar. Lo primero que hay que crear es una reactivación y una generación de nuevas autoridades que creen confianza en el país y creen confianza internacionalmente, porque las empresas internacionales que están interesadas en invertir en Venezuela conocen cuáles son las personas que están ahí, conocen cómo se ha venido manejando la empresa. Entonces, la empresa es la misma desde antes del 3 de enero y se sigue manejando de la misma manera. Que tengamos una ley, una reforma a la ley, no quiere decir que las directrices de la empresa van a cambiar. Bueno, Entonces, lo otro que es importante, que la ley no lo prevé, es que hay que cambiar el panorama laboral de Petróleos de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes que cambiar, número uno, todos los beneficios, tanto de los trabajadores directos e indirectos de Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela tiene por lo menos 8, si no me equivoco, 10 años, igual más, que no se discute una convención colectiva del trabajo. Eso es grave, eso es grave. ¿Por qué? Porque el trabajador petrolero está inmerso en una serie de calamidades que no se han reivindicado durante muchísimos años sus aspiraciones, tanto salariales como de seguridad en el trabajo, como de mejoras en todo el ámbito que amplía y que está inmerso en la Convención Colectiva del Trabajo que está obsoleta. Entonces, lo primero es una renovación laboral. Segundo, una renovación de las autoridades sindicales. Tenemos 20 años con los mismos sindicalistas que tienen que actualizarse. No podemos seguir con un único sindicato porque la CTB desapareció y la Federación de Trabajadores petrolero. Petroleros Bolivarianos, algo así que se llama, Fedepetrol, es netamente del partido de gobierno. Entonces, eso no crea confianza. Tiene que haber, como en la parte política, una oposición a esas autoridades sindicales. Sí, tú hablabas Lo de otro, tú hablabas de tres limitaciones que me parece, y creo para combinarlo un poco con lo que está diciendo, justo para mantener un poco el hilo de la conversación, tú hablabas de tres limitaciones. Uno es recursos económicos, otro es capital humano y el tercero es situacional. En ese capital humano, antes de pasar al otro tema, en ese capital humano, ¿crees que podemos conseguir en Venezuela el capital humano suficiente o necesario para poder iniciar con las actividades petroleras? Y si no es así, ¿cómo crees tú que se pueda solucionar ese problema? no, en Venezuela sí hay capital humano. Incluso en los últimos años hay una camada de nuevos ingenieros, tanto geólogos como ingenieros de perforación, que están son apolíticos, están esperando una oportunidad. Pero esas personas tienen que entrar a la industria petrolera o a las empresas que se vayan a crear, pero con personas que los respalden por detrás, gente con experiencia, gente que los pueda enseñar, porque el negocio petrolero es un negocio muy complejo. Pero además otra cosa, el capital humano, en la diáspora y fuera de Venezuela, hay mucho capital humano esperando que las condiciones mejoren para regresar al país, para trabajar y reconstruir a nuestra industria. Pero hay que crear las condiciones para eso. Ese ¿Qué personal, deberían tener estas condiciones para tener el cuadro completo? bueno, empezando por unos buenos salarios. Tú no puedes captar personal tanto fuera de Venezuela o los nuevos que se vayan a incorporar con unos salarios de $10. Hay que actualizar los salarios
Y para tener unos salarios acordes hay que tener una inversión extranjera grande, porque PDVSA no tiene cómo acometer esto. Mm. Pero es una cadena. Para poder tener inversión, tengo que mejorar las condiciones. En toda PDVSA, tanto en la parte de exploración, en la parte de producción y en la parte de refinación. Bueno, a mí de verdad me cuesta un poco ver una empresa tan grande eh, incluir personal, porque a nivel global hay escasez y de seguro los trabajadores de la industria petrolera que están en el exterior ya tendrán una posición o una ubicación, puedo entenderlo así, en el mismo área, que son áreas que se pagan muy bien. Em, Se puede construir esa industria, esa reconstrucción laboral tan rápido como se necesita. Y hay otra cosa, em, lo que se ha estado mencionando es que lo que se desea o lo que se buscaría es que la industria petrolera deje de estar en manos del Estado, sino pase a ser a manos privadas. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Yo estaría de acuerdo con crear nuevas empresas como las asociaciones estratégicas, parte de PDVSA, parte capital privado, bien sea nacional o internacional. Yo en esa parte yo estaría de acuerdo, y eso lo prevé la reforma de la ley de hidrocarburos. Pero yo pienso que antes de eso, lo primero que se necesita es una reforma de aguas adentro de lo que es Petróleo de Venezuela y el negocio petrolero. ¿Por qué te quiero decir esto? PDVSA, para reconstruirse, tiene que dedicarse al negocio petrolero, a estudiar los yacimientos, perforar los pozos, extraer el crudo, exportarlo, lo que vayas a refinar, refinarlo y vender los productos derivados y comercializarlo en los mercados internacionales. Hasta ahí. Ese es el negocio petrolero. ¿Qué hay que hacer? Deslastrar a PDVSA de todas esas empresas anexas que se le fueron incorporando, que no tienen nada que ver con el negocio petrolero, que a lo mejor cumplen una labor encomiable, no lo discuto, pero tú tienes que librar a PDVSA de PDVSA agrícola, que no le aporta nada al negocio petrolero. Tienes que deslatar a PDVSA de Pedeval, que PDVSA es una empresa petrolera, no es una empresa comercializadora de alimentos. Tienes que deslatarla de PDVSA gas comunal, tienes que deslatarla de PDVSA vivienda, que todo eso suma dinero a la cesta de PDVSA y empobrece el negocio petrolero. Tú Ujú. tienes que dedicar el dinero que te venga de las inversiones extranjeras a perforar nuevos pozos, reacondicionar los pozos que tienes inactivos, reacondicionar y mejorar los pozos que tienes en funcionamiento, que a lo mejor puedes aumentar producción por ahí, actualizar personal, actualizar equipos, porque los equipos están en el piso. Solicitar al Estado una serie de exenciones arancelarias, que es muy importante para poder traer al país lo que hace falta. Te estoy hablando de mechas de perforación, equipos, bombas, todo lo que sea intrínseco a la explotación petrolera. ¿Para qué? Para agilizar el día a día. ¿Cuáles crees tú que serían esas empresas anexas que serían necesarias constituir con capital privado y público o con solamente capital privado? ¿Cuáles crees tú que deberían ser esas empresas? ¿Enfocadas en qué área? Primordialmente en el área de producción y en el área de refinación, en esas dos grandes áreas. Ahorita lo que más hace falta es producir. Lo que es el tema de refinación, yo pienso que va a ser a un poco largo plazo, porque nuestras refinerías, principalmente la más grande del mundo, podemos jactarnos que teníamos el centro refinador
más grande del mundo, que era el Centro Refinador Paraguaná, que tenía una capacidad instalada de 912.000 barriles diarios. Eso no lo tenía ninguna refinería del mundo. Esa refinería, con inversión y con trabajo, se puede volver a reactivar y ponerla a trabajar como tiene que. Para los que no lo saben, el complejo refinado Paraguaná son dos grandes refinerías, una que venía de Maravén, otra que venía de Lago Ben, una estaba en Cardón, la otra estaba en Amuay, se unieron y conformaron el Centro Refinador Paraguano. Mm. Pero ahorita lo que hace falta es la reactivación de la producción. Y esto se hace perforando y reacondicionando los pozos que tenemos activos. Y perforando, hacer una secuencia de perforación eh, a, a 2 años por lo menos para tratar de subir la producción en 1 millón de barriles por lo menos por ahora. ¿Tienes esos datos? ¿Cuáles son cuántos pozos están activos? ¿Cuántos pozos en este momento están activos? ¿Y cuál es la región en Venezuela que tú creas que tiene un gran potencial para iniciar esas primeras fases de explotación o de perforación? Mira, pozos activos, yo no manejo en este momento ese número, ¿no? Recuerda que yo soy abogado, no soy ingeniero, Sí. aunque tuve que aprender mucho del negocio petrolero. Y las áreas, el oriente del país es donde está, en la faja petrolífera, donde está el negocio, Mm. porque el lago de Maracaibo tiene cómo producir. Tendrían que reactivar todas las plantas de compresión de gas que están inactivas, que las dejaron perder, y muchos pozos en el lago de Maracaibo, tanto en la costa oriental como en el propio lago, que hay que reacondicionar para ponerlos a producir. Pero el negocio petrolero como tal está en la faja y en la parte de oriente. Entonces, cuando te hablo de oriente, te estoy hablando de Morichal, Santomé, Anaco y Maturín, lo que es Maturín como tal, el Furrial y creo que eh, no me viene ahorita a la mente Punta de Mata, pero Sí. el negocio como tal está en el oriente. Tú me hablabas de cuáles serían esas empresas. Las empresas las que quieran venir y formar con PDVSA nuevas empresas que lo prevé la ley, porque la ley ahorita es muy benevolente, tiene unas ventajas. Por ejemplo, la ventaja más grande que yo veo a la hora de dirimir cualquier conflicto, como abogado me sentí contento cuando leí eso en la ley en la reforma, es que ya no hay que ir a los tribunales y tener que pasar tiempo con un proceso. No, ahora el arbitraje es lo que va a dirimir cualquier conflicto. Eso es muy rápido. Todo contrato petrolero ahorita basado en la ley de hidrocarburos que se haga con alguna empresa nacional o internacional va a tener una cláusula de arbitraje. Cualquier conflicto, vamos a Nueva York o vamos a la Cámara de Comercio de París y no hay problema. En cuestión de un mes ya podemos estar teniendo la solución al problema. Mm. Pero esos contratos que pueden ser a 20 años, 15 años, a mí me preocupa es con quién se van a negociar. Ok, Porque yo sí. recuerdo Mm. cuando la apertura petrolera, muchos de esos contratos se negociaron con gente muy valiosa. En esa apertura petrolera, ahí trabajaron hombres como José Toro Hardy, el mismo Luis Justi, con la asesoría de grandes maestros del derecho, como fue en algunos, Alan Robert Carías, que fue asesor. Entonces, yo me pregunto hoy en día, esas empresas internacionales que vengan, que a lo mejor están ligadas con la Shell, con la BP, con la Eni de Italia, ¿con quién? Que son unos linces, porque están acostumbrados a negociar en todas partes del mundo, Mm. con las grandes petroleras. ¿Con quién se van a sentar a negociar en Venezuela? ¿Qué experiencia hay negociando ese tipo de contrato? Yo principalmente no la veo.
No pongo en duda la capacidad de alguna de las personas que están allí, pero no creo que sean las más idóneas para dirigir la empresa petrolera hoy en día. Necesitamos autoridades y personal dentro de PDVSA. Cuando te estoy hablando de personal, te estoy hablando del plan gerencial de primer nivel. Los que están abajo trabajando pueden estar tranquilos que ellos van, el que Siguen no su tiene nada trabajo. que, Mm. o sea, la idea no es estar despidiendo a nadie. Hay mucha gente que tendrá que desprenderse de PDVSA, como te digo yo, porque PDVSA no puede ser una empresa que tenía 26.000 empleados, llegó un momento que llegó a tener casi 110.000 empleados en una nómina. Eso es inmanejable en cualquier empresa petrolera del mundo, ni siquiera la ExxonMobil, que es la empresa más grande del mundo. Entonces, ese personal hay que respetarle su estabilidad laboral, pero tendrán que pasar a otras empresas, pero no pueden depender de Petróleo de Venezuela. Correcto. Fíjate que igual como tú lo estás planteando, hay una expectativa, pero también hay una incertidumbre. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer, se va a iniciar el proceso? Pero más allá de eso, se está viendo mucho movimiento. No sé si es un poco de juego comunicacional, no sé si están tratando de generar esas expectativas para que la sociedad vea y se sienta tranquila ante esas expectativas. Pero lo que sí es cierto es que tanto el mensaje que envía Estados Unidos como el mensaje que se envía internamente en Venezuela es un mensaje ya de inicio de actividades. ¿Cómo se debería abordar si no se tiene unas autoridades que puedan dar cara y pie a este reto que se está generando a la entrada de la nueva producción de petróleo en Venezuela? ¿Cómo crees tú entonces que quiénes deberían en este momento atender este proceso? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esto sin que nosotros podamos decidir? Bueno, yo me imagino que tú lo dices porque en estos días vimos por las redes unas noticias y unos videos, supuestamente en la zona del Tigre, la cual conozco muy bien. Vimos cierto movimiento, que había algo de activación y eso está muy bien, pero con eso no se va a reactivar la industria petrolera. Necesitamos un plan masivo, eso que vimos, lo necesitamos en toda Venezuela, pero hace falta mucho más. Yo no quiero ser agorero y yo estoy contento por lo que está pasando, pero hace falta más. O sea, ¿Qué hace no- falta? nosotros, ¿qué hace falta? Como te digo, cambiar la junta directiva de PDVSA. Eso lo primero que yo haría, si yo fuera el ministro o si fuese la presidenta encargada, cambio la junta directiva en pleno y nombro pura gente petrolera, 100% que conozcan el negocio petrolero, que tengan un background petrolero en todos los niveles. Y segundo, lo que te vengo diciendo, vía decreto, vía reforma de los estatutos, deslatro a PDVSA, corto con todo lo que no sea el negocio petrolero. Se crea una empresa, por ejemplo, Pedeval pasa a una empresa de alimentación, la gente agrícola pasa al Ministerio de Agrícola, lo de vivienda pasa al Ministerio de Infraestructura, pero tienen que salir de PDVSA, dejar a PDVSA solamente pensando y trabajando en el negocio petrolero. Es la única manera que el país pueda salir adelante, se genere confianza, se genere empleo y se reactive la economía. Porque hay que tener algo en cuenta, Roberto. La gente dice, es que somos un país rico. Sí lo somos, es verdad. Tenemos petróleo, por lo menos para 300 años. Eso no lo tiene ningún otro país del mundo, no existe. Las reservas de nosotros, mira,
En el año 1972, las reservas probadas de PDVSA eran de casi, mm, creo que eran 200 millones de barriles de petróleo. Hoy en día, y llegaban, nos daban de reservas no más de 20 años. O sea que en 20 años se nos iba a acabar el petróleo. Eso cambió. A nosotros tenemos petróleo a 300 años. Tenemos unas reservas casi infinitas porque hay tanto petróleo abajo, en el subsuelo, en la faja petrolífera. Tenemos gas, tenemos de todo. Lo que necesitamos es inversión y trabajo. Más nada. Con eso nosotros podemos volver a ser y volver a soñar en que éramos la Venezuela saudita, la Venezuela que tenía futuro, porque el futuro nos lo arrebataron, nos lo arrebataron por 26 años, pero llegó la hora de que lo podemos rescatar. Pero necesitamos apoyo, necesitamos un apoyo político, que yo lo veo muy difícil que lo quieran hacer. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, los próximos meses. Pero eso es necesario hacerlo. Si no hay una reforma de ese tipo, la inversión petrolera y la inversión internacional va a llegar a cuentagotas. Necesitamos una inversión internacional masiva, que las empresas se caigan a coñazo por trabajar en PDVSA como era antes. Mm. Bueno, me cuesta pensar que eso óptimo que tú estás mencionando se dé de la noche a la mañana. Creo que ahí estamos hablando de años, no de meses. Bueno, sí, la recuperación puede tardar años, pero si aquí hay un cambio de timón violentamente, nosotros en un año pudiésemos estar hablando del resurgimiento de la nueva PDVSA. Pero a Por, partir del año, no, por no. los momentos, porque si tú analizas la nueva ley, Ujú. la nueva ley da la idea de crear nuevas empresas que se van a encargar de todo el negocio petrolero. Cuando tú vas al fondo de la ley, ¿qué va a pasar con PDVSA? A mi entender, PDVSA va a quedar como una pequeña empresa reducida, como fue la CBP hace 50, 60 años, solamente para comercializar el crudo. ¿Por qué? Porque la nueva ley habla de que se crearán nuevas empresas, capital nacional o capital internacional, y PDVSA transferirá a esas empresas todo. Cuando yo hablo todo, yo transfiero el campo petrolero, los pozos, los activos, todo eso. Ahora, ¿qué me preocupa? Que voy al punto que yo te mencionaba al principio, que la reforma de la ley no te habla de la parte laboral. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese trabajador petrolero? Las nuevas empresas tienen potestad si lo van a absorber o no lo van a absorber, o ellos van a traer su propio personal, o ellos lo van a contratar. En teoría, suponemos de que la mayoría de ese personal petrolero pudiese ser absorbido por esas empresas, pero eso no está escrito, eso no se ha dicho. Y a esa masa trabajadora, lo que conocemos todo como el obrero petrolero, que es el que saca el petróleo como tal, porque los ingenieros hacen una labor en el negocio petrolero, pero quien trabaja el día a día en un taladro, en un pozo, va a chequear los pozos, cuando hay problemas en una bomba, lo que sea, es el obrero, el, el que hace la soldadura, todos los trabajadores que estaban amparados por la Convención Colectiva Petrolera. Y ahorita yo te acabo de decir que están amparados, pero es que hoy en día no los veo amparados.
están desamparados. ¿Ante quién? ¿Quién? ¿Cuándo tú viste en los últimos 8 o 10 años un paro petrolero? Nosotros en la cuarta, como por llamarla así, teníamos paro a lo mejor una vez al mes. Recuerdo que teníamos problemas con la CTV, Carlos Ortega, salía en defensa de sus trabajadores y teníamos líderes sindicales en cada una de las áreas y habían paro, pero es que ahorita eso el gobierno lo minimizó, lo llevó a su mínima expresión y lo hizo desaparecer. ¿Por qué? Por miedo. Mm. Ese miedo del trabajador a luchar por sus reivindicaciones salariales tiene que desaparecer en una nueva expectativa laboral, un nuevo ámbito laboral. No hay Correcto, trabajo con miedo a ser correcto. encarcelado, a ser despedido, no. Y como te digo, urgentemente también hay que hacer una nueva discusión del contrato petrolero. Los trabajadores tienen derecho a sus reivindicaciones. ¿Por qué? Porque es que así va a haber más trabajo y así van a trabajar mucho mejor. Porque el trabajo petrolero es muy duro, pero un trabajador petrolero no se esfuerza por $10, necesita llevar comida para su casa, Mm. y necesita estar amparado, tener seguridad. Esos trabajadores que están en PDVSA hoy en día, las botas de seguridad están rotas, los cascos están rotos. Tú ves cuando hacen una visita de PDVSA para los medios a una instalación, todo está muy bonito con unos cascos rojos, preciosos que dicen PDVSA, pero la realidad del trabajador es otra. Sí, bueno, aparte de eso, la contaminación ambiental bueno, significativa. Pues se ven algunos videos donde el petróleo sale sin control y sin ningún tipo de tratamiento a los entornos naturales. Pero fíjate algo, Miguel Ángel, que nos sigue generando esa duda. El ruido es muy grande. ¿Qué crees tú que está haciendo el gobierno norteamericano en este momento? ¿Cuáles son las proyecciones aunque se sabe muy poco, pero cuál crees tú que se está planteando ahorita el gobierno norteamericano con todo esto? Porque tú inicias algo cuando tienes un plan. Tal vez no lo dices justamente lo que tú decías. Hay una situación particular que debemos atender, pero tiene gente moviéndose. ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos ahorita? ¿Qué crees tú que el gobierno norteamericano nos está indicando? Hay que moverse. ¿Para dónde estamos yendo? Bueno, pienso que en los próximos días vamos a tener noticias al respecto porque el secretario de Energía de los Estados Unidos vino a Venezuela. ¿A qué? Vino a ver con lo que contaban. Mm. Él quería ver la realidad de lo que escucha y lo quería. Entiendo que es una persona con una experiencia muy amplia. Además que los asesores que tiene Donald Trump, este, eh, conocen muy bien la realidad venezolana. Y yo pienso que los Estados Unidos lo que está haciendo es una evaluación de Venezuela en este momento, de qué cuentan y qué hay que hacer. Yo estoy seguro que eso es lo que están haciendo. Y están esperando a ver qué pasos va a dar el gobierno nacional para crear las condiciones, porque es que ellos no pueden hacerlo todo, tiene que partir también internamente de que tenemos que poner las condiciones sobre la mesa óptimas para para que se dé el cambio. Mm. Pero hay que actualizarse, como todo en la vida. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y el nuevo tiempo del día a día del negocio petrolero exige que las personas que manejan el negocio sean expertos en petróleo, en las áreas que sea, tanto en la parte de ingeniería, de refinación, de comercialización, en la parte legal. Mm. O sea, cuando nosotros estábamos en PDVSA, nosotros nos sentábamos a negociar con grandes empresas de todo el mundo. Yo me cansé de sentarme con abogados de las distintas empresas nacionales e internacionales. Yo me senté muchas veces con los chinos en NPC,
me senté con Bielorrusia, pero nosotros negociábamos condiciones siempre positivas para PDVSA, mm, en condiciones que el negocio petrolero de PDVSA estaba salvaguardado. Pero tengo yo entendido de lo que me comentan que hoy día en PDVSA cuando van a hacer algo así, contratan solamente a bufetes internacionales para que le hagan el trabajo. Eso no. Un bufete internacional le interesa lo que está cobrando, pero no le duele la industria petrolera, no le duele el país. Entonces mm, hay que volver a crear ese sentimiento. Cuando yo trabajaba en PDVSA, a mí me dolía la empresa, porque era mi empresa, como es de todos los venezolanos. Pero si yo contrato un bufete, por decirte un nombre, Baker y McKenzie, a ellos les interesa nada más el contrato, pero no les interesa el país para nada. sí, es correcto, es correcto. Bueno, tú hablabas de varias personas que fueron en su momento, jugaron un papel muy importante en su momento y han tenido o tuvieron un recorrido muy importante desde el punto de vista profesional. Pero también hay otros actores y aquí tal vez pongo un poco esa molestia social que hay de algunos actores que también estuvieron dentro de la industria petrolera, pero que durante todo este tiempo, durante todos estos años, estos 24 años, del gobierno chavista o madurista se aprovecharon de las circunstancias internacionales para también hacer beneficios personales y, bueno, aprovecharse de la situación. Los he visto últimamente en las redes sociales, algunos de ellos. ¿Cómo crees tú que podemos controlar eso? Bueno, esto es incontrolable porque están cazando o pescando en río revuelto, pero lo importante es que la gente sabe quiénes son y quiénes fueron y qué labor y qué dejaron atrás en la estela que dejaron de PDVSA. Entonces, la gente sabe quiénes son esas personas. Pero te digo una cosa, en la época de Chávez, eh, el único presidente de petróleo de Venezuela, el único, que era un profesional petrolero a carta cabal, se llamó Roberto Mandini. Venía de ser presidente de Corpoven, presidente de Citgo, y Chávez lo trajo a Petróleo Venezuela para seguir la política prácticamente que tenía el gobierno nacional, la labor que desarrolló Luis Yuste, que fue una labor excelente. O Mm, sea, eso también es una cosa que hay que hacer dentro de PDVSA, despolitizarla inmediatamente. mm. Sí, bueno, Porque sí. tú no puedes, vamos a estar claros, ¿cuántas juntas directivas ha habido en Petróleos de Venezuela desde Chávez y Maduro? Por lo menos 28. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Cuando Luis Justi fue presidente de Petróleo de Venezuela, venía ya en la industria, venía de ser presidente de Maravén y en un gobierno ADECO, que era el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sigue siendo presidente de Maravén con Ramón J. Velázquez. Y con Caldera fue presidente de PDVSA. Y Luis Yuste y su junta directiva no respondían a órdenes políticas, simplemente a órdenes de PDVSA. Le reportaban al accionista a través del Ministerio de Energía y Minas. Todo eso cambió, todo eso se desvirtuó. Tú no puedes ser el accionista, ser ministro de Energía y Minas o Energía y Petróleo, como lo quieran llamar, y al mismo tiempo ser presidente de PDVSA. Me pago y me doy el vuelto. Eso fue una figura nefasta que se hizo y fue uno de los grandes errores que se cometieron en Petróleo de Venezuela. Segundo error, haber politizado a PDVSA como se politizó, que solamente entraban a trabajar personas afectas al partido de gobierno que vistieran una camisa roja
gente sin experiencia que venía de aquellos planes de chamba juvenil, que eran muy buenos para activar a los jóvenes a trabajar, pero no lo podía poner a trabajar en un negocio como Petróleo de Venezuela. Y lo segundo, sacar de PDVSA, yo sé que a muchos no les va a gustar esto que voy a decir, pero hay que sacar de PDVSA todo vestigio militar que queda. Cuando la gestión del general Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional, hubo una estampida de gerentes y sustituidos todos por guardias nacionales, sargentos, capitanes, pero con cero experiencia, no sabían qué era un pozo petrolero, ni qué hay en el subsuelo, ni qué hay un yacimiento, no sabían nada de nada. Eso fue un daño irreparable que se le hizo a Petróleo de Venezuela. Y Sí. ese daño costó muchos millones de dólares. Y alguien tendrá que pagar por esas decisiones mal tomadas. Sí, Miguel Ángel, fíjate, para terminar, porque, bueno, no me gustaría extenderme mucho en un tema tan importante que lo podemos ver en forma muy comprimida. Eh, Todo lo que me estás diciendo, o todo lo que nos estás diciendo, no nos genera, a mí particularmente, una expectativa a corto plazo de un posible cambio o recuperación de la industria petrolera. Yo más bien veo que los pasos que tenemos que dar requieren de un cambio mucho más macro, mucho más grande, un cambio prácticamente de gobierno y de ahí empezar a dar un cambio institucional, un posible cambio institucional. Porque es obvio, si no hay un cambio de las políticas y del sistema que hay actualmente en Venezuela, es difícil poder generar un cambio dentro de la empresa petrolera. Eh, ¿Cómo crees tú que en este momento podemos hacer para cambiar toda esta cuestión? ¿Y qué le podemos decir a la sociedad, al venezolano, para que pueda sentirse confiado e involucrarse nuevamente en la industria petrolera? ¿Cuáles podrían ser esos pasos que se podrían dar? Bueno, mira, el cambio, el cambio va a ser lento, porque hay que partir, tanto PDVSA como Venezuela no tiene dinero para cometer esta labor titánica de rescatar una empresa tan grande, tan compleja y reactivarla. Es un cambio lento. Es mentirle a la sociedad venezolana que esto va a ser un abrir y cerrar de ojos. No, no, no. Que estos fueron muchos años de desidia que cayó la industria petrolera y no se puede recuperar de la noche a la mañana. Me imagino que se van a hacer los cambios adecuados, pero creo que todavía no se han levantado. Creo que los gringos lo están haciendo paulatinamente porque, como te lo venía diciendo, ellos quieren ver un cambio también de política en la política energética y en Venezuela. Entonces, hay ciertas restricciones que, que no se han levantado. Pero, por ejemplo, PDVSA genera un plan de reactivación de pozos y de mantenimiento a pozos. ¿Con qué dinero van a comprar los insumos? Mm. Necesitan traer los lodos y los diluyentes de los mercados, porque en Venezuela no los hay, de los mercados internacionales. ¿Eso se tiene que pagar con qué? La única empresa norteamericana que está operando en Venezuela es Chevron. Chevron tiene un área del occidente del país. Entonces, hay que generar nuevos contratos con otras empresas que están interesadas, llámese Repsol, la española Repsol, llámese la Eni de Italia, llámese la Shell, llámese la BP, pero primero hay que generar los contratos, poner en limpio qué voy a transferirle, qué campo le voy a transferir, qué activo le voy a transferir, porque hay campos que están desolados.
Entonces, yo le transfiero, yo hago suscribo un contrato con la Shell, por ejemplo, y le voy a transferir el área del campo Melones de San Tomé. Ah, pero resulta que las instalaciones están en el piso. Los pozos, la gran mayoría están parados. Esa empresa para reactivar eso tiene, tiene que, tiene que hacer un estudio, tiene que hacer una serie de acciones para poder ir levantando la producción y eso no se hace en un mes, eso se hace en los meses subsiguientes, pero se puede lograr. Lo que pasa es que hay que partir de algo. El venezolano está contento, yo estoy contento, tú también como venezolano tienes que estar contento. Que antes del 3 de enero no se había dado ningún paso, no teníamos futuro. El día 4 empezamos a soñar. Ahorita pensamos en un futuro. Y desgraciadamente tenemos que asimilar de que ese futuro no va a ser inmediato. Tenemos que trabajar, tenemos que poner cada quien un granito de arena y tener paciencia, porque si no, no podemos, pero no podemos generar. La gente pensar, no, yo vi por el Tigre unos camiones, la Halliburton que sacó los camiones y no, eso no genera, necesitamos mucho más, eso es una parte. A lo mejor iban a limpiar unos pozos, no sé qué actividades, o a lo mejor es una burbuja como tantas comunicacionales que se generan, no lo sé, pues no tengo información de eso. Pero hasta que no veamos los cambios estructurales, no vamos a ver una gran inversión. Miguel Ángel, tras de telones, ¿existe algún grupo que se esté ya movilizando de parte de los ex trabajadores de PDVSA para abordar nuevamente esta situación? Ya hay una especie como de grupo, no llamarlo grupo élite, sino más bien un grupo de profesionales capaces que estén ahorita planificando todo y atajar las personas que tienen otros intereses y también atender estas demandas que tú estabas comentando. Sí, sí, los hay, cómo no. Hay mucho profesional Ujú, fuera de Venezuela, incluso en Venezuela, que están esperando la oportunidad para aportar todo el conocimiento y retribuirle a PDVSA todo el conocimiento durante muchos años que recibieron y ahorita es el momento de darlo y ponerlo sobre la mesa para que se pueda ayudar a la reactivación de la industria petrolera. Yo he hablado con muchos que están ávidos de noticias para regresar y trabajar. ¿tienen ustedes contacto ya con el gobierno norteamericano? No, no, No. Mm, pero en los Estados Unidos hay un grupo que es la PDVSA Hub, ujú, que conforman muchos profesionales y ellos están dispuestos a colaborar con, con lo que haya que hacer para reactivar la industria petrolera mm, y regados por el mundo en distintas empresas. En México hay muchos profesionales con una gran experiencia y una gran capacidad para trabajar. Yo hablo con muchas personas de todas las ramas y están en la capacidad de trabajar inmediatamente. Pero como te digo, hay que crear las condiciones, porque tú mm, puedes querer mucho, pero PDVSA no ha abierto las puertas. Yo quisiera, yo mismo, en mi caso, quisiera regresar a trabajar por mi país, pero yo no puedo presentarme en PDVSA a tocar la puerta de para qué estoy yo, ¿no? ujú. Tiene que haber unas condiciones laborales para que todos podamos regresar, o no todos, porque habrá muchos que ya por cuestiones de edad o están dedicadas a otra actividad laboral, no pueden, pero son material de consulta, material de ayuda, porque el negocio petrolero, ahorita repito, es un negocio muy complejo. Oye, hazle un llamado a aquellos que fueron empleados de PDVSA para que se incorporen, para que formen parte, si tienen un grupo, que puedan formar parte de ese grupo, si pueden unirse en alguna especie de
matriz de opinión y ver cómo se pueden ir dando algunos pasos. Y también para evitar de que aquellos que formaron parte del desastre de la industria petrolera venezolana, tanto en el país como afuera del país, también para evitar que ellos vuelvan a formar parte de ese proceso de transición que Venezuela en este momento necesita purificarse, limpiarse, arreglarse nuevamente. Bueno, mira, yo, como tú lo dices, yo le hago un llamado a todos mis compañeros de industria petrolera que estaban antes del holocausto petrolero que todos pasamos, pero hay que tener algo también en cuenta, Roberto. En muchos de nosotros no es que vamos a estar anclados al pasado, pero de alguna forma queremos algún tipo de reivindicación. Creo que nos la merecemos, porque nosotros fuimos pisoteados, fuimos vilipendiados, nos llamaron terroristas y simplemente nosotros, simplemente lo que hacíamos era trabajar, pero nosotros fuimos perseguidos, nosotros nos bombardearon con bombas lacrimógenas nuestras casas en los campos petroleros, nos echaron a patadas, nos allanaron las casas y eso es muy difícil olvidarlo. Mm, El que lo veía por televisión decía, ay, qué calamidad, pero el que lo vivió es muy duro lo que nosotros pasamos. sí, Pero como hay que seguir para adelante y todos tenemos un norte que es eh, salvar al país y salvar nuestra industria petrolera, porque es de todos. Y yo le hago un llamado a todos los profesionales, pero es que no hace falta, yo estoy seguro que no hace falta ni llamarlos. Simplemente están esperando la oportunidad para aportar todo su conocimiento y todo su trabajo en pro de salvar a la industria y volver a hacer el negocio petrolero lo que era, un negocio que mantenía a toda Venezuela, porque toda Venezuela se movía por el petróleo que producía PDVSA. Todo era correcto. un motor. Pues vamos a decir las cosas como nosotros no hemos sido nunca un motor agrícola, ni hemos sido un motor de manufactura. Desgraciadamente hay que crearlo, hay que hacerlo, pero ni hemos sido un motor turístico que también hay que desarrollarlo, pero lo que es la industria petrolera hay que modernizarla y adaptarla. Y como te digo, si vamos a hacer cumplir la nueva reforma de la hidrocarburos, PDVSA a la final, no sé cuánto tiempo llevará, va a terminar como una empresa comercializadora de hidrocarburos, una pequeña empresa que se va a encargar de las políticas energéticas del país y va a dejar que las grandes empresas creadas, tanto con capital nacional o internacional, manejen el negocio petrolero. Y eso va a incrementar la actividad económica en Venezuela. Bueno, aprovecho entonces para despedirme con esas palabras que estás mencionando: recuperación, reestructuración y reivindicación. Miguel Ángel, Y muchísimas cambio, gracias. y cambio. Y cambio, Cambio es una bueno, palabra muy importante. perfecto. Creo que con este mensaje y este llamado, la idea es que sintamos también que es necesario que cada uno de nosotros debe formar parte de este cambio y de todo este movimiento que se está haciendo. Miguel Ángel, muchísimas gracias y siempre bienvenido. Muchísimas gracias a ti por tu invitación y siempre estoy dispuesto, cuando necesites, a aportar el granito de arena.